El narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo es un término, mis amados, que proviene de la mitología griega. Era un joven, la verdad, llamado Narciso. Y Narciso, lo que pasó con él es que en una ocasión, mientras él se reflejaba en el agua, él vino y se enamoró de su propia imagen. Y de ahí viene entonces la palabra narcisismo, por este joven llamado Narciso. En la psicología, mis amados, el término de narcisismo ha evolucionado para describir un patrón de pensamientos, comportamientos y actitudes que se caracterizan por una excesiva admiración a uno mismo, una necesidad de admiración o de lástima de parte de los demás hacia uno mismo y una falta de empatía hacia los sentimientos y necesidades de los demás. Esa es como una persona se puede escribir, una persona que es narcisista se puede escribir. Y el texto de hoy nos va a mostrar algunas características, pero antes de entrar a las características, Pablo comienza en el versículo 1 dándonos un mandato. Por eso el punto número 1 es: debemos saber los tiempos narcisistas en nuestra cultura o en la cultura. Debemos saber los tiempos narcisistas en nuestra cultura, mis amados. El pasaje comienza diciendo: pero debes saber, debes conocer, debes reconocer. Esto es imperativo. En otras palabras, Pablo está diciendo: no seas ingenuo, no seas ignorante en cuanto a estas cosas. Que no te sorprendan estas cosas, porque van a venir tiempos difíciles, dice Pablo. Tiempos difíciles. Entonces debes de saber esto para que entonces puedas afrontarlos, puedas enfrentarlos. Porque si no lo conoces, si no lo sabes, si no lo reconoces, no vas a poder confrontarlos, enfrentarlos, etc. Y tanto Timoteo como nosotros, mis amados, debemos de darnos cuenta que sí hay tiempos difíciles y nosotros, tú y yo, estamos en esos tiempos difíciles, peligrosos, inclusive dolorosos. Lo interesante en el pasaje, si tú regresas ahí en tu Biblia o en tu teléfono, lo interesante es que cuando Pablo dice vienen tiempos difíciles, Pablo no está hablando de tiempos difíciles de economía, ¿cierto? No dijo nada de economía, Pablo. No dijo bien tiempos difíciles donde vas a perder el trabajo, no dijo nada de eso. No dijo vienen tiempos difíciles porque se van a levantar gobiernos de esta manera, no, nada de eso. No dijo vienen tiempos difíciles porque va a venir mucha enfermedad, tampoco. Van a venir desastres naturales, nada de ese tipo de cosas Pablo menciona aquí cuando él dice vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos difíciles y necesitas saber reconocer algunas cosas porque vienen tiempos difíciles. ¿A qué se refiere Pablo entonces cuando dice tiempos difíciles? Bueno, interesantemente, Pablo no habla ninguna de estas cosas que mencioné, no habla del crimen o cosas así, sino más bien su atención cuando él dice que vienen tiempos difíciles, su atención es, él dice, porque vienen personas, vienen hombres, dice, con un tipo de pensamiento, comportamiento, actitud, características que son excesivas en admiración en cuanto a ellos. Ese tipo de personas, lo que único que quieren es, tienen la necesidad de ser admirados o que la gente les tenga lástima a ellos porque su enfoque es ellos y tienen una falta de empatía hacia los sentimientos y necesidades de los demás. Pablo dice, vienen tiempos difíciles donde van a haber personas de este tipo. Y aunque la palabra narcisista no está ahí, es explícito lo que Pablo está tratando de decir. Y lamentablemente, mis amados, es así como somos humanamente. Nuestra naturaleza, mis amados, nos hace pecadores. Nacimos pecadores, mis amados. Desde la caída hemos vivido en el pecado. Y Romanos nos recuerda esto. Vea lo que Romanos dice. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre,
Y por medio del pecado, la muerte, usted sabe quién fue ese hombre, fue Adán. Y por medio del pecado, de ese pecado entró la muerte. La muerte es la separación entre Dios y el hombre. No tenemos relación con Dios por nuestro pecado, o no teníamos. Y también vino la muerte física inclusive. Así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Porque todos pecaron. Esto significa, mis amados, que cuando nacimos y llegamos al mundo, tú y yo venimos con tendencias pecaminosas y sin la capacidad de ser buenas personas o justos por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, por lo que pudiéramos hacer, nada de eso. Y a esto nosotros entonces le llamamos naturaleza humana o pecaminosa. La Biblia también la describe en algunas porciones de la Biblia como la carne. Cuando usted escucha acerca de la carne, es precisamente esa naturaleza humana o pecaminosa. En otras palabras, tenemos una inclinación natural hacia el yo. Parte de nuestra naturaleza pecaminosa, mis amados, es un enfoque en mí mismo. Es así como somos, pensamos el ser humano. Este enfoque también lo entendemos o lo conocemos como egocentrismo. Egocentrismo. Es interesante porque cuando yo estaba estudiando acerca del egocentrismo, en la parte médica, psicológica, es un término que se usa para los bebés, interesantemente. Dicen que los bebés, por su falta de capacidad todavía de que se está desarrollando socialmente, mentalmente, etcétera, etcétera, su naturaleza como bebé es ser egocéntrico. Y la manera en que el bebé es egocéntrico es que cuando quiere la atención de mamá, llora. Cuando quiere comer, llora. Cuando quiere esto, llora. Cuando quiere que le cambien el pañal, llora. Cuando quiere el juguete, llora. Llora para todo. Porque lo único que quiere es la atención para él, llenar su necesidad. Y quizás hasta cierto punto eso pueda ser normal en un bebé. Lamentablemente este tipo de egocentrismo también pasa en los adultos. En otras palabras, me atrevo a decir que es como que es un adulto relacionándose con el mundo como un bebé, llorando y tratando de llamar la atención para sí mismo. Esta perspectiva, mis amados, detiene el crecimiento y la madurez de las personas. No solamente una madurez moral como personas, pero también una madurez espiritual. Las personas que luchan con el narcisismo, mis amados, usan mecanismos de defensa para idealizarse a sí mismos, para no tener que enfrentar muchas veces su propio pecado, para no tener que enfrentar sus errores, para no tener que ver sus defectos e inclusive para no enfrentar muchas veces su pasado. Porque en la psicología, déjenme hablarles un poquito de psicología, si hay psicólogos aquí. La raíz del narcisismo en la psicología, en la raíz del narcisismo, no es lo único, pero en la raíz está la vergüenza de algún tipo de experiencia o un tipo de experiencia vergonzoso. Las heridas narcisistas, dice la psicología, a menudo se pueden rastrear hasta una o más experiencias de la vida que fueron difíciles y en las que una persona se sintió usada, rechazada, no aceptada o lo suficientemente no buena. Estos desafíos usualmente, no siempre, pero usualmente se dan o comienzan en la infancia, mis amados. Y pueden implicar presiones familiares, presiones culturales y presiones sociales. Entonces, todo esto que les acabo de decir es la mezcla para que entonces el narcisista se vaya formando dentro de una persona. Entonces el narcisista adopta una personalidad superficial y contrario a alguien genuino, a quien realmente es, para entonces ser amado, aceptado, respetado y para evitar también el dolor, el daño y la humillación.
Eso también puede ayudar al narcisista a suprimir la vergüenza internalizada o inclusive su autodesprecio. Esto es la fórmula de cómo las personas en nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia habla de ello, la psicología habla de ello. Y Pablo dice que en los últimos días vamos a tener ese tipo de personas. Ahora, ¿cuándo son los últimos días de que Pablo está hablando? Bueno, cuando vemos los últimos días en el escrito de Pablo, habla desde que la iglesia fue formada en el primer siglo hasta la segunda venida de Cristo. Esos son los últimos días. Entonces los últimos días comenzaron hace 2000 años y todavía estamos en ellos. Lo interesante para ti y para mí, porque tenemos que tener cuidado, que cuando seguimos leyendo el pasaje en el versículo 13, Pablo dice que estos hombres malos o impostores irán de mal en peor. En otras palabras, si ya pasaron 2000 años, nosotros estamos ahorita en unos tiempos difíciles y peligrosos y necesitamos poner atención, necesitamos ser vigilantes. Entonces lo que Pablo está diciendo es vigente, es aplicable, es un llamado para nosotros también. Debemos prestar atención a lo que está sucediendo, número uno, dentro de nosotros y lo que está sucediendo alrededor en nuestra cultura, mis amados. Por lo tanto, el llamado es que conozcamos, entendamos, reconozcamos estos tiempos. Son tiempos malos, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos. Y si no conocemos lo que está pasando en nuestra cultura, vamos a ser presa fácil, porque no conocemos la verdad de Dios para nosotros. Ahora, si usted está listo, voy a ir al punto número 2. Punto número 2 dice que debemos saber las características narcisistas en la cultura. Y Pablo da una gran lista de ellos. Debemos conocer las características, cómo piensan, cómo actúan, cómo viven las personas de las que habla Pablo en esta carta. ¿Para qué entonces? Número uno, mis amados, primeramente nos miremos al espejo para ver si alguna de estas cosas hay en nosotros. Y déjeme contarle algo de una vez. Este jueves pasado, todos los jueves, nosotros tenemos un equipo de enseñanza. Ustedes me han escuchado hablar de ellos. Tenemos un equipo de enseñanza, son alrededor de 8 pastores que nos reunimos para estudiar la palabra del Señor y crear los sermones para la iglesia. El sermón que usted escucha aquí en español, también en estos momentos el pastor Marcos lo está diciendo en inglés. Entonces somos una iglesia que hablamos de lo mismo. Bueno, por supuesto aquí, como su pastor es mexicano, yo le echo más salsa a los tacos, ¿no? No le diga eso al pastor Marcos. Pero es el mismo sermón, el mismo pasaje, etc. Y tenemos pastores pero cada jueves antes del domingo que vamos a predicar el tema, el pastor Marcos y yo nos juntamos, oramos juntos, vamos a través de nuestro sermón, y siempre permitimos que el Espíritu Santo nos hable primero a nosotros. Nosotros, el pastor Marcos y yo nos predicamos este sermón que ahora le predicamos a usted y a la congregación. Primero nos lo predicamos a nosotros. Y quiero confesarle que este jueves pasado, tanto él como yo nos confesamos las áreas de nuestra vida en cuanto a este tema que Dios necesita cambiar. Tendríamos que rendir áreas de nuestra vida que muchas veces tenemos. Porque es fácil mirar por la ventana y señalar a otros, pero no es tan fácil mirar al espejo y mirarnos a nosotros mismos y decir, yo mismo necesito cambiar en estas áreas de mi vida. Así que si usted está listo, mis hermanos, vamos a mirarnos al espejo mientras vamos a través de esta lista que en los versículos 2 al 5. Y estas características o síntomas del narcisismo son las que estamos mirando hoy en nuestra cultura, mis amados. La cultura en que vivimos dice, yo quiero hacer lo que me hace feliz. Nadie debe juzgarme o decirme qué hacer o no qué hacer. ¿Cierto? Suena frases que quizás usted ha escuchado por ahí. No quiero restricciones en mi vida.
tengo derechos, así es que no te metas en mi vida. Ese tipo de pensamiento, mis amados, es un pensamiento narcisista. Este tipo de actitud solo llega a desarrollarse por una falta de conocer y abrazar la verdad de Dios para nuestras vidas. Es una falta de discipulado realmente. Así es que si usted está listo, vamos. Y le voy a pedir a mis hermanos que me pongan esa lista a como vayamos. Primero es amadores de sí mismo. Amadores de sí mismo es la primera cosa que Pablo dice. Amadores de sí mismo. El amor propio fuera del lineamiento bíblico es el origen de todo pecado, mis amados. En muchos sentidos lo que estoy diciendo es que este es el problema fundamental de la humanidad en que vivimos hoy. Siempre lo ha sido. Nos amamos a nosotros mismos más que amar a los demás y en lugar de amar a Dios. Muy contrario a lo que pensamos de amarnos a nosotros mismos, Jesús vino a traer una enseñanza diferente. Vea por ejemplo Lucas 14. Lucas 14 dice, ahora sí vamos a Lucas, grandes multitudes acompañaban a Jesús. Y él, volviéndose, les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muy fuerte, ¿cierto? Dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y por supuesto, Jesús no está diciendo literal, odia, aborrece a tu familia, no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es que si tú vas a ser mi discípulo, si tú vas a decir que eres un cristiano y vas a ser un creyente y un seguidor mío, yo debo ser lo más importante en tu vida. Es lo que Jesús está diciendo. A quien debes amar sobre todo, incluyendo tu familia, y a quien debes amar más que a tu vida misma, Jesús está diciendo, es a mí, si es que vas a ser mi discípulo. Es lo que Jesús está diciendo. Pero debemos amarlo más que a nuestra propia vida. Vea también lo que dice Mateo, Jesús hablando nuevamente. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Nuevamente, Jesús, muy contrario a lo que la cultura nos enseña a decir, es que tú eres lo más importante, tú eres ámate a ti mismo. No, Jesús dice, no te ames a ti mismo. Al contrario, pierde tu vida. Debes amarme a mí primeramente antes que todo, sobre todas las cosas. Jamás en la Biblia, en ninguna parte de las Escrituras, nos manda a amarnos a nosotros mismos. Usted dice, no es cierto, pastor, yo tengo por ahí un versículo que sí dice que nos debemos amar a nosotros mismos. Y yo sé cuál versículo está pensando, por eso lo traje. Es que vamos a verlo juntos. Marcos 12:30. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo mandamiento, porque alguien le estaba preguntando a Jesús cuál era el mandamiento más importante. Jesús dice, el más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Dice, y el segundo es así de importante, dice Jesús, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Y usted está diciendo, ahí está, lo agarramos al pastor, porque ahí dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Sepamos cómo leer la Escritura. El mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, número 1. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo. La razón por la que Jesús dice como a ti mismo es porque Jesús asume y sabe que en nuestra naturaleza pecaminosa ya nos amamos a nosotros mismos. Ese es el problema. Entonces Jesús ya sabe que nos amamos a nosotros mismos y dice, mira, lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que tú eres, y amar a tu prójimo, así como ya te estás amando a ti mismo. Pero ese no es el mandamiento. Amarse a sí mismo no es el mandamiento. Al contrario, Jesús no nos manda a amarnos a nosotros mismos, sino amar a Dios primeramente y al prójimo.
La segunda palabra que miramos ahí en la lista de Pablo es que no solamente son amadores de sí mismos, sino son ávaros, dice Pablo. Son ávaros. En otras palabras, son amantes del dinero. Los que se aman a sí mismos también aman el dinero, porque creen que el dinero puede permitirles alcanzar sus deseos personales. Para muchos el dinero es el facilitador de ese amor propio. Pero hay que tener cuidado con esto del dinero, porque vea lo que Pablo también dice en 1 Timoteo. Dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Déjeme hacer una pausa aquí. Dios no tiene problema en que alguien sea rico. Yo conozco cristianos millonarios. Es más, conozco uno, les contaba a los del primer servicio. Conozco uno que está por pasar la raya de millonario a billonario. Pero aquí está, hay algo en esta persona. Cada vez que él recibe millones por lo que él hace, trabajo que él hace, no es del cartel, no se preocupen. Es un alto abogado de aquí en los Estados Unidos. Y cada vez que él gana un caso y gana millones por el caso, él reinvierte esos millones en el reino de Dios y no tiene ningún problema en hacer eso. Él no es amador del dinero. Es más, cuando su hija le pidió un carro, papá, quiero un carro, él no fue y le compró un BMW o un Mercedes, no, ni un Audi. Le compró un carro usado, un Toyota Camry a la hija. Dios no tiene, mis amados, Dios no tiene problema en darle riquezas a alguien que va a poder administrar esas riquezas con un corazón puro y con un corazón alineado a la voluntad de Dios. Dios no tiene problema con hacer millonario a alguien. Dios no tiene problema con eso. El problema es cuando tú quieres enriquecerte a ti mismo por tus deseos personales. Entonces comienza el problema. Eso es lo que el texto está diciendo. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Es el problema. Después Pablo dice, si regresamos a la lista, por favor, la que sigue es jactanciosos. Porque al amarse a sí mismo y amar al dinero o sus posesiones, entonces se jactan, por supuesto, de lo que tienen, de lo que saben, de sus logros, de lo que han alcanzado, de lo que pueden hacer. Quieren que el mundo sepa a qué institución educativa fueron, sobre todo si es de prestigio, a Harvard, a Yale, o yo no sé, a la UNAM de México, yo no sé. Los títulos que tienen, la empresa para la que trabajan, los puestos que tienen en la empresa, sobre todo si son puestos ejecutivos, los logros de sus hijos. Y muchas veces en las iglesias lo espiritual que son o lo mucho que saben de la Biblia. Esa es jactancia. Después Pablo dice que también son soberbios, arrogantes, orgullosos. Es muy similar a las características de anterior. La persona soberbia, arrogante, orgullosa no solamente habla de su grandeza, sino que se cree más que los demás, se eleva por encima de los demás y por eso nadie realmente puede decirle nada porque él o ella todo lo tiene y todo lo sabe. Estas son las características de esas personas narcisistas, mis amados. La próxima son blasfemos. Es hablar mal, hacer burla en contra de Dios, mofarse, despreciar las cosas de Dios y también es hablar mal en contra de las personas. Es hablar con el fin de herir o lastimar a alguien. Después dice Pablo que también son desobedientes a los padres. Aquí nos vamos a parar un ratito. Nuestra cultura está perdiendo rápidamente, mis amados, la práctica de discipular o disciplinar a nuestros hijos, padres. Y al hacerlo, el resultado, mis amados, padres, son hijos narcisistas
irrespetuosos y fuera de control. Niños desobedientes. Los niños hacen lo que quieren, como quieren. Indirectamente influencian en la dirección del hogar en vez de que los padres lo hagan. Inclusive los hijos hablan mal de los padres cuando ya empiezan a crecer. Hablan mal de los padres con sus amigos. Y a medida que crecen, la falta de respeto continúa hacia la autoridad en la sociedad. Ya no solamente no te respetan a ti en casa, ni te hacen caso, ni te escuchan, porque tú has tolerado muchas cosas, sino que llegan a la escuela y le pierden el respeto a la autoridad del maestro. Y entonces se elevan al tú con el maestro. Y entonces el maestro manda un email a tu casa. ¿Y qué hacen muchos padres? Se pelean también con el maestro. Y le dan la razón al hijo. Y luego siguen creciendo y llegan a la sociedad y le pierden la autoridad a sus jefes, a sus supervisores del trabajo, e inclusive a la policía o a otras instituciones. Esos son un tipo de persona narcisista. Pero todo comienza en casa, mis amados. Mire, Daniel y yo acabamos de regresar de México hace un par de semanas y allá, gracias a Dios, todavía la chancla funciona. ¿Ok? Yo no le estoy dando ideas, pero por ahí hay un proverbio que también nos llama a disciplinar al hijo con la vara cuando es necesario. Cuando es necesario. Mis amados, padres, tenemos un llamado de disciplinar y discipular a nuestros hijos. Discipúlelos, críelos, disciplínelos en la verdad de la palabra de Dios y no en lo que la cultura le dice. El chiquillo, ay, te voy a llamar a la policía, pues llámela. Que entonces empiezan a amenazar y los padres dicen, ay, ok, mijito, lo que usted quiera. Levántese para ir a la iglesia. No, yo no quiero ir a la iglesia. Ay, ok, entonces nos quedamos hoy. ¿Qué nos pasa? Estamos creando hijos narcisistas. Son ingratos o desagradecidos, dice el texto. Este tipo de personas son aquellos que no aprecian lo que tienen. Tienen un corazón que creen que se merecen todo. En inglés les llaman entitled o entitlement. Se creen que se merecen todo, tienen todo el derecho de tener todo lo que sea y no saben cómo ser agradecidos porque nunca, no saben o más bien no saben lo que es no tener. Porque todo le damos a nuestros hijos porque tenemos las posibilidades. Ese no es el llamado, esa no es la disciplina de Dios bíblica, no es de darle a nuestros hijos todo porque podemos dárselos. No, mis amados, no trabaja así. Que entonces se vuelven irreverentes, la próxima. Irreverente es el tipo de persona que no le importa a Dios. Solo vive para sí mismo y su mundo y no tiene ningún respeto para las cosas de Dios. Por eso la iglesia es aburrida, la iglesia es nada, no hay reverencia cuando estamos aquí. No hay piedad en ese tipo de personas porque vive en el secularismo, en las cosas del mundo solamente. Entonces, la próxima es sin amor. Sin amor. Sin amor quiere decir sin corazón o sin amor familiar. De todos los amores, el amor más básico es el amor a la familia, a la madre, al padre, al hermano, a la hermana, etc. Pero esta persona no tiene amor por la familia. Es que son los que se distancian, se alejan de la familia, no les hablan, no les importa. Y si no les importa la familia, entonces no les importa a nadie más. La próxima es implacables, dice Pablo. Los implacables son ese tipo de personas que no perdonan y no pueden llevarse bien con nadie. No pueden estar de acuerdo para vivir en armonía con alguien y no pueden reconciliarse cuando hay un problema. La siguiente es calumniadores. Ese es el chismoso, básicamente. Y la mayoría de veces lo hace con mala intención. Es el que habla
de otros con la intención de hacer daño, mis amados. Y esa palabra calumniadores que Pablo usa aquí en Timoteo es literalmente la palabra griega para describir al diablo también, interesantemente. Es alguien que difunde mentiras para dañar a otras personas. Y es exactamente lo que Satanás hizo. Si vamos al Génesis, por ejemplo, es exactamente el juego de Satanás. Vamos a Génesis, sí. Dice, y la serpiente, o sea, Satanás, dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Usted se acuerda de la tentación y todo eso. Pues Dios sabe que el día que de él coman, o sea, del árbol, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Todo esto, mis amados, todo eso es una calumnia. Y debido a esa calumnia, mis amados, toda la humanidad, incluyendo usted y yo, fuimos heridos. Y toda la humanidad ha sido herida hasta el día de hoy por esa calumnia. Los chismosos son aquellos que con malicia básicamente imitan al diablo para herir a otras personas. Después dice que hay personas que son desenfrenadas, dice Pablo, los desenfrenados. Los desenfrenados son sin autocontrol, una persona débil básicamente, que es fácilmente llevado por su pecado, no tienen control de su lengua, no tienen control de sus emociones, no tienen control de sus apetitos y deseos, no pueden contenerse. Ese es un desenfrenado. Después Pablo dice que viene el salvaje. Otra característica, son salvajes. Alguien que pelea por todo y por nada. Es el que tiene veneno en sus ojos y es cruel. Que lo único que le importa es pelear y ganar sin importar las consecuencias. Después vienen los aborrecedores de lo bueno. Desprecia es el tipo de persona que desprecia esta virtud de ser bueno. Cree que ser amable o ser bueno es una debilidad. No ve ningún beneficio en ser bueno. Para él, el fin justifica los medios. Después Pablo dice que también son traidores. Esta persona es parte del equipo, del grupo, de la familia, de la iglesia y sin embargo no le importa hacer daño con el fin de sacar algún provecho personal. Es un traidor. Dice que son impetuosos, dice Pablo. Impetuosos quiere decir imprudentes. No tienen la mente puesta en algo y cuando tiene la mente puesta en algo, nadie los detiene. Este es el tipo de personas que toma decisiones apresuradamente. Por alcanzar algo, por tener algo, se apresuran y entonces sus decisiones tienen consecuencias negativas para ellos y afectan también a otras personas. Después dice envanecidos. Estos son vanidosos o altivos. Una persona hinchada de orgullo. Se cree el mejor en todo. Comenzando con su imagen. Cree que todo lo sabe y no se les puede enseñar nada. Porque creen que no se equivocan. Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Estos son los que se dejan llevar por sus apetitos y deseos corporales, mis amados. Buscan todo lo que les hace sentir bien corporalmente. Sexo, drogas, alcohol, irse a shopping, compras, internet, televisión, partidos de fútbol, conciertos, clubes nocturnos, restaurantes, fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo aquello que te satisface, que te llena, el reventón del sábado en la noche, pero a la iglesia en la mañana no podemos venir el domingo. En lugar de encontrar tu placer en Dios, lo están encontrando en sí mismos, en sus deseos de la carne o en el mundo de afuera. Y por último, Pablo dice que tienen apariencia de piedad, pero han negado su poder. Son aquellos que exhiben como que si fueran personas piadosas, buenas, pero no son auténticos. No, el Espíritu Santo no está en ellos. Son expertos en lucir bien por fuera, venir inclusive a la iglesia muchas veces. Y se ven bien por fuera para que los demás lo vean, pero en realidad hay mucho de lo que acabamos de hablar en ellos. Mis amados, primeramente debemos ser capaces de identificar estas cosas primero en nosotros.
y arrepentirnos y pedirle a Dios que nos cambie, que nos transforme. Y entonces lo segundo, también poder identificar este tipo de cosas en personas que muchas veces están a nuestro alrededor. Algunos de ellos quizás están en nuestros trabajos, algunos de ellos es posible que estén en la iglesia, pero algunos de ellos que también inclusive están en nuestras casas. Este tipo de personas son las que llamamos narcisistas, mis amados, y debemos saber cómo tratar con ellos, porque pueden ser un peligro para nuestra casa, para nuestra iglesia y para la sociedad. Eso es lo que existe en nuestra cultura el día de hoy. Por eso Pablo dice, vendrán tiempos difíciles. Por eso, número 3, debemos saber los métodos narcisistas en nuestra cultura. Debemos conocer los tiempos, debemos reconocer las características y debemos reconocer los métodos. El león cuando caza, mis amados, no siempre busca al más fuerte, no busca a los que están en manada, tampoco busca al más grande. Usualmente busca al más débil, al que está solo, al pequeño, porque esos son presa fácil. Y así son este tipo de personas en nuestra cultura. Póngame atención a esto porque también como padres esto es importante para nosotros y como personas también para que podamos entender estas cosas y mirar, poder distinguirlas, identificarlas. Se aprovechan de los débiles, mis amados, de aquellos que están pasando por una situación difícil. Escuche bien eso. Se aprovechan de los que no conocen la verdad de la palabra de Dios. Se aprovechan de los que están aislados de una comunidad de fe. Pablo, en el texto que leímos aquí en 2 Timoteo, habla de que se meten en las casas, dice, y se llevan cautivas a las mujercillas, dice Pablo. Ahora usted dice, ok. Los hombres aquí dicen, bueno, yo soy mujercilla. Bueno, está hablando de ti, hombre, también. Porque déjenme explicarles. En la cultura o en el contexto de Pablo, Pablo usa el ejemplo de las mujercillas, como les llama él, por diferentes razones. Número 1, en esa cultura y en ese tiempo, cuando Pablo escribe esto, la mujer, para empezar, no tenían educación. Las mujeres no tenían educación. No tenían muchos derechos o libertades como hoy en día. Eran maltratadas. Usted me ha escuchado decir esto. Jesús vino a darles valor, pero la cultura todavía no había cambiado. Es que en la cultura todavía se miraba, sobre todo en los gentiles. Y es que aquí estamos hablando de una cultura de gentiles, no judía, sino fuera del judaísmo. Y en esa cultura las mujeres básicamente casi eran un objeto. Entonces Pablo dice, hay mujeres que quizás están en la casa y quizás el marido las trata mal, tienen una necesidad emocional, tienen una necesidad fisiológica, tienen diferentes necesidades y entonces vienen este tipo de personas, escuche bien esto porque aquí viene para usted y para mí, viene este tipo de personas, se mete en las casas, dice Pablo, y le habla bonito a la mujercilla. ¿Para qué estás aguantando a este cuate? Mira, yo te voy a ayudar, Y entonces dice que se las llevan cautivas por el estado vulnerable de esa mujercilla. ¿Está conmigo? Mis hermanos, esa mujercilla somos tú y yo, si no tenemos cuidado. El día de hoy en nuestra cultura, esa mujercilla somos tú y yo. Son los débiles. Y aunque por supuesto hoy no está hablando en nuestra cultura, Pablo no lo aplica para las mujercillas solamente, porque inclusive la mujer de hoy en día son mujeres educadas muchas veces, son mujeres con derechos y libertades, etc. El punto de Pablo es que muchos somos como estas mujeres o pueden ser como estas mujeres, pueden ser ingenuos, que se dejan llevar por impulsos. Escuche bien esto. Y padres también.
o personas que han sido lastimadas por algo o por alguien, por alguna situación. Por personas jóvenes que están buscando identidad, respuesta, pertenencia. Y como no lo pueden encontrar en casa o porque los padres no estamos ahí para ayudarles, enfocarlos, guiarles en el Señor, discipularlos, ellos siguen buscando tienen preguntas, tienen respuestas, están yendo a través y la cultura les está gritando diferentes cosas. Y como en casa no lo pueden encontrar y la iglesia se queda callada con estas cosas, entonces el joven o la persona está vulnerable porque ha pasado una situación que le ha herido quizás, y entonces está vulnerable, está buscando ayuda, y entonces la cultura dice: vente para acá porque nosotros te vamos a ayudar. Y empiezan a meter ideologías, filosofías que los llevan cautivos, lejos de Dios. Es así como trabaja. Mis amados, otra característica que Pablo habla aquí, dice que este tipo, las personas como estas mujercillas, aquellos que son ingenuos, vea esto aplica a todos nosotros. También se dejan llevar por deseos personales y carnales, pero vea esta. Dice que siempre están aprendiendo, dice Pablo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. En otras palabras, nunca hay madurez. Vienen a la iglesia por 30 años, están en el grupo de vida por 10 años y siguen en la misma. Dice Pablo, siguen aprendiendo y aprendiendo, y quizás tienen la cabeza inflada, quizás ya se saben muchos versículos de memoria. Pero Pablo dice, pero no hay cambio, no hay madurez. Nada realmente está pasando en sus vidas, dice Pablo. Siguen aprendiendo y aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad de Dios y cómo aplicar la verdad de Dios en nuestras vidas. Y por eso entonces continúan siendo engañados por las ideologías y filosofías del mundo. Y lo que es peor, mis amados, que ahora también se han levantado muchas doctrinas falsas. Desde el tiempo de Pablo, él luchó con eso también. Doctrinas falsas que han entrado dentro de las iglesias. Una de esas doctrinas falsas es la doctrina, mis amados, de la prosperidad, del evangelio de la prosperidad. Tengamos cuidado con eso, mis amados. La siembra y la cosecha trae 10 y el Señor te va a dar 100. ¿Qué es eso? Eso no lo enseña la Biblia. El declarar, el llamar a existencia, ¿qué es esa locura? Eso son tonterías. Esa es una mentira de Satanás. Esa es la mentira de Génesis 3. El único que puede llamar algo a existencia, mis amados, es Dios mismo, no tú y yo. Eso es lo que Satanás le dijo a la mujer. Es que vas a venir a ser igual que Dios. Y ahora en muchas iglesias se enseña eso. La mentira de Satanás. Decláralo, dilo, esto y el otro. Dilo para que entonces venga a existir. ¿Qué es eso? Y muchas de estas cosas están entrando, y aquellos que no conocen la verdad del Señor están siendo cautivos como mujercillas, llevados de doctrina en doctrina, de ideología y filosofías. Y esto no solamente niños y jóvenes, estos también son los adultos e inclusive aquellos que dicen que son cristianos. Esa es la cultura en que vivimos, mis amados. Ahora y hoy en día creen más en las experiencias, en el sensacionalismo, en la astrología. Hay cristianos que, mis hermanos, yo he visto a veces un Facebook de cristianos, no de esta iglesia, de otra, que están compartiendo el horóscopo. Por favor, o sea, ¿en serio eres cristiano? Cree más en la astrología, las ciencias y aún en la brujería más que en las escrituras. No tienen el conocimiento de la verdad y por lo tanto no pueden distinguir una mentira de la verdad, mis amados. Solo han llegado a creer aquello que alguien les dice. Mis amados, aquí en Crossroads usted no le cree al pastor Carlos.
No se vaya de aquí simplemente diciendo, ok, qué bueno el pastor Carlos, es buen predicador, qué bueno, ya aprendí. No, no quiero que haga eso. Cuando salga de aquí, lo que quiero es que si usted vaya a la casa mañana o en la semana y usted vuelva a estudiar este pasaje para ver si el pastor Carlos realmente es verdad lo que yo le dije. Eso es lo que yo quiero que usted haga. Que seamos como las personas de Berea. Usted ha leído la historia de los bereans. Dice que los bereans era una iglesia de Berea que venían predicadores a su iglesia. Venían inclusive los discípulos a predicar. Pablo llegó ahí a predicar. Y entonces cuando venía Pablo, wow, va a venir Pablo, qué bueno, ¿no? Es buen predicador. Y venía Pablo y entonces Pablo predicaba y se iba. ¿Y sabe qué hacían los bereans? Decían, ok, ya se fue. Ahora vamos a reunirnos para ver si lo que dijo es conforme a las escrituras. ¡Wow! Yo quiero que Crossroads sean así como los de Berea. Que conozcan la verdad, que escudriñen la verdad. Y si algo no está alineado con la verdad de la palabra de Dios, lo desechen. De eso se trata. La verdad absoluta solamente la tiene Dios y nadie más. Entonces, mis amados, no nos dejemos llevar con ideologías y filosofías de nuestra cultura, porque ellos van a empezar a redefinir algo y si nosotros no sabemos, no vamos a saber si rechazarlo, aceptarlo, tolerarlo. Y esto porque no conocemos la verdad. Debemos examinarnos a nosotros mismos y debemos mirar lo que está pasando afuera también y estar listos, mis amados. Por último, debemos evitar el narcisismo en nosotros y en la cultura. Pablo menciona dos nombres ahí en el texto de hoy. Él menciona a Janes y Jambres. No sé si usted lo notó, lo puede leer ahí. Estos nombres no se mencionan en ninguna otra parte de la Biblia más que aquí. Pablo los menciona, pero si Pablo los menciona es porque fue inspirado por el Espíritu del Señor, sabemos eso. Y aunque no se vuelven a nombrar en la Biblia estos personajes aparentemente eran nombres muy conocidos en la tradición judía. Estos hombres de los que Pablo habla son aquellos magos que obraron magia para oponerse a Moisés y al mandato de Dios de liberar a los hebreos de Egipto. Ellos fueron los imitadores de las obras de Dios. Y no sé si usted se acuerda, cuando Moisés se presenta frente al faraón y le dice, deja a mi pueblo ir, dice de que el faraón no quiso dejarlos ir. Y entonces Dios le manda a Moisés que tire la vara. Y entonces dice que la vara se convierte en ¿qué? En una serpiente. Los niños conocen la historia. Pero dice de que el faraón llama a sus magos. Dice que los magos hacen lo mismo y las también se convierten en serpientes. Después, Dios le dice, ok, no los quiere dejar ir, ahora vas a extender tu vara y vas a convertir el agua en sangre. Dice la Biblia que estos magos vinieron y convirtieron, supuestamente, el agua en sangre. También, wow, ¿cómo lo hicieron? No sé, la Biblia no dice cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Después, la tercera plaga, o la segunda plaga, era las ranas. Y entonces viene la plaga de ranas. Y entonces el faraón viene y llama a esos cuates, a James y Jambres, y le dice, a ver cómo hicieron esto las ranas. Y ellos imitan y salen ranas también. Y ese fue el último, porque después de ahí dice la Biblia que fueron expuestos y fueron avergonzados porque ya no pudieron imitar las cosas de Dios, las obras de Dios. Pero vea lo que está pasando. Cuando esos hombres imitan las obras de Dios, no lo están haciendo con un bien, ¿cierto? Lo que realmente estaba pasando es que esto ayudó a que el corazón del faraón se endureciera más. Porque el faraón no creía en Dios, porque estas personas le ayudaban a no creer en Dios. ¿Lo mira? Y eso es lo que a ese punto Pablo quiere llegar. Que hay personas que tenemos que tener cuidado porque lejos de acercarnos, de obedecer, de ayudarnos a obedecer, de alinearnos con Dios, más bien van a endurecer nuestro corazón y más bien nos van a alejar de Dios. Tengamos cuidado de no ser como estos hombres
o no escuchar a este tipo de personas, no estar involucrados con este tipo de personas. En el versículo 5 Pablo dice, a este tipo de personas hay que evitar. Es más, en todo este pasaje, si lo podemos resumir de alguna manera, hay dos mandamientos. El primero está en el versículo 1, dice, debes de saber los tiempos, debes de saber las características, debes de reconocer los métodos de estas personas. Pero el segundo es, debes evitar, saber y evitar, conocer la verdad y evitar la mentira. Tengamos cuidado con este tipo de ideologías, filosofías, comportamientos en nuestra cultura, mis amados, que muchas veces se quieren meter a nuestra casa. Como dice Pablo, dice que se metían a las casas y se llevaban cautivas a las mujercillas. Se quieren meter a las casas. ¿Cómo se meten en nuestras casas el día de hoy? Se meten a través de los medios de comunicación. Ten cuidado con las películas, ten cuidado con la música que escuchas, los libros que lees. Vete a la librería, a la biblioteca de la escuela de tu hijo y camina a través de esa biblioteca. Yo lo he hecho, yo lo hice y lo voy a seguir haciendo. Y si veo un libro que me llame la atención, lo agarro y lo empiezo a leer. Y si hay algo mal, pues usualmente le digo a Daniel, manda un email a esa escuela con mi nombre, es que ella sabe más inglés. Y yo soy el primero, porque necesito proteger la mente, el corazón de mis hijos. Pero también debes decir, bueno, sí, yo tengo cuidado, pastor, con los de afuera, pero ¿y lo que está adentro? La televisión que estás viendo, los programas que tú ves. Le dices al niño, mi hijo, eso no puedes ver, pero tú sí lo estás viendo. ¿Qué ejemplo es ese? Los programas de televisión que ves también se meten por las plataformas sociales. Algunos padres que no saben ni qué es TikTok. Hazte un TikTok y sigue a tus hijos para ver qué es lo que está pasando ahí. Los muchachos me están viendo mal, feo ahorita. Perdón, muchachos. Estoy dando ideas a sus padres. Así se meten, mis amados. Se meten a través de relaciones que tenemos con ciertas personas que no deberíamos tener. Me encanta, una vez una pareja de aquí de la iglesia vino y me dijo, pastor, nosotros queremos, aparte de usted, me dijeron, aparte de usted, nosotros también escuchamos otros predicadores, lo cual yo no tengo ningún problema, por favor. Si es un buen predicador bíblico, sana doctrina, por favor, escúchelo. Y esta persona me dijo, nosotros escuchamos, pero queremos escuchar sana doctrina, no queremos meternos en cosas que no debemos escuchar o ver en YouTube. Me dijo, ¿usted nos puede dar una lista de los que no podemos escuchar y una lista de los que sí podemos escuchar? Y yo le dije, por supuesto, yo puedo preparar esa lista para ustedes. Y por supuesto, en lo que iba preparando la lista de los que no pueden escuchar, me di cuenta que, wow, los que no pueden escuchar, lo que es una falsa doctrina, hay muchos y son los más famosos. Tienen cosas en la televisión, en las plataformas, en las redes sociales, en YouTube, en todo, ¿no? Y te aparece en el teléfono aunque tú no quieras. Y después les di la lista de los de sana doctrina, nadie casi los conoce. Y yo te puedo dar esa lista a ti también, pero tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos escuchando y metiendo a nuestras casas, a nuestras mentes y a nuestro corazón. La única manera que tú y yo vamos a poder evitar llegar a ser como ellos o tener características como ellos o evitar este tipo de personas es cuando tú y yo vivimos, número uno, bajo el señorío, sometidos bajo el señorío de Jesús y conocemos y aplicamos la verdad en nuestras vidas. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces vamos a poder discernir, mis hermanos, saber, conocer, mirar dentro de nosotros y las personas alrededor, la cultura en que vivimos y poder entonces evitar este tipo de cosas. Si tú ya has nacido de nuevo, si tú eres un cristiano, mis amados, entonces permitamos
que el Espíritu Santo continúe una obra transformadora de santificación en nuestras vidas. La cultura nos dice que se trata de mí, que se trata de ti, que tú eres el más importante, que haz lo que, sigue tu corazón, dice la cultura, sigue tu corazón. Dios dice en su palabra, el corazón es el más engañoso que existe. La cultura te dice que se trata de ti, pero Dios nos guía y nos dice que no se trata de ti. Al final se trata de Él. Fuimos creados para su gloria y en Él entonces podemos encontrar nuestro valor, nuestro propósito, nuestra satisfacción, nuestra felicidad, nuestra libertad y nuestra identidad en Él. El narcisismo es vivir un falso yo y una vida mediocre y no vivir en plenitud la vida abundante que Dios tiene para nosotros, mis amados. Y Dios está disponible a darnos esa vida si nosotros realmente la deseamos y la queremos y la buscamos. Una autora de un libro con un gran testimonio que se llama Jackie Hill Perry dice lo siguiente: todos tenemos una infinita necesidad de Dios. Todos. Los que están aquí, los que están afuera, todos tenemos una infinita necesidad de Dios. Lo maravilloso es esto: en Él, en Dios, podemos llenar toda nuestra necesidad, momento a momento, hoy y siempre, y para siempre. Eso es lo que Dios puede hacer en nosotros. Los siguientes pasos para nosotros como iglesia. Uno es conocer la verdad de la palabra de Dios. Mis amados, necesitamos conocer la verdad de la palabra de Dios. Si no conocemos la verdad, vamos a ser fácilmente engañados con la mentira. Dos, desarrolla una vida de oración. En la vida de oración, mis amados, te conectas con Dios y el Espíritu Santo va a estar hablando a tu vida y vas a poder discernir cuando algo es incorrecto o algo está incorrecto. Sé parte de una comunidad de fe bíblica. Mis amados, esto es maravilloso, el estar juntos en un grupo grande, pero necesitas ser parte de un pequeño grupo donde te van a ayudar a crecer más, no solamente en conocimiento, pero a que madures espiritualmente, que entiendas las escrituras de mejor manera. Sé parte de un grupo de vida, mis amados. Tenemos a las 9 y tenemos a las 10:45. Sé parte de un grupo de vida, sé parte de una comunidad. Ellos te van a ayudar a apoyar, a protegerte inclusive cuando estés en situaciones difíciles o situaciones peligrosas. Y por último, comienza a servir a los demás. Una cosa que yo he aprendido es que cuando comenzamos a servir a los demás, nos desenfoca de nosotros mismos. Y Dios nos permite comenzar a ver las necesidades de los demás. Y entonces me protege, el servir a los demás me protege del narcisismo, mis amados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues lo que Pablo nos dice: conocer y evitar. Ponte de pie y vamos a orar.